Pues muy buenas tardes a todos. Yo titulé esta ponencia Relaciones de la República Española en el exilio en Colombia y Venezuela, 1939-1950. En la década de 1940 llegó un considerable número de refugiados españoles exiliados a Venezuela, debido en buena medida a dos circunstancias. La primera se refiere a la presencia de una nutrida emigración de origen vasco y canario que se estableció en este país anterior a la Guerra Civil, y la segunda se presentó a partir de 45, porque durante un breve periodo el gobierno venezolano sí reconoció a la República Española en el exilio. En contraste, en Colombia, la llegada de republicanos españoles fue mucho menor, sin embargo, tuvieron una incidencia significativa en las universidades de este país. En esta ponencia se presenta un análisis comparativo sobre la presencia de los republicanos españoles en ambas naciones durante la década de 1940, por lo que por un lado se abordarán las circunstancias en que llegó este exilio y su adaptación, y por otro se tratará la posición oficial que tomaron ambos gobiernos ante el suceso de España. A pesar de la poca información con la que contamos para conocer lo que sucedió con el establecimiento y desarrollo del exilio en escenarios como Ecuador, Bolivia y Perú, sí podemos reconocer un trabajo más avanzado en casos específicos como Colombia y Venezuela, debido sobre todo, en el segundo caso, a la influencia que llegó a tener el gobierno venezolano en torno a un aspecto que le llegó a ocupar de manera especial, el de la migración republicana, debido a la empatía ideológica con el proyecto republicano español a partir del triunfo del proyecto revolucionario o Junta Revolucionaria en Venezuela, que gobernó este país entre el 45 y el 48. Sin embargo, más escasos aún son los estudios comparativos de lo que está pasando en el exilio en toda América Latina. Apenas recientemente se puede conocer un esfuerzo destacado sobre ello, y nos referimos al trabajo de los profesores Agustín Sánchez Andrés de la Universidad Michoacana y Tomás Estraca de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, quienes hicieron un comparativo interesante entre lo que sucedió entre México y Venezuela, llegando a la conclusión de que las relaciones entre uno y otro país tuvieron diferentes variantes. Por ejemplo, la posición del gobierno oficial, la cantidad de exiliados que llegaron tanto en uno como en otro país, o la actitud de las colonias españolas en cada país. México y Venezuela fueron, junto con Argentina, a pesar de Perón, los países que en términos numéricos más exiliados españoles recibieron en este orden. Pero por ello, lo que sucedió en Venezuela cobra un sentido fundamental al momento de presentar una visión panorámica sobre lo que llegó a acontecer sobre esta materia. A pesar de ese variante, en el ámbito historiográfico, Venezuela no trasciende, es decir, no hay muchos trabajos que se hayan publicado sobre esta materia. Sobre este último aspecto, Colombia tampoco es la excepción. Se han realizado muchos trabajos sobre otros escenarios, sobre todo Argentina y Chile, pero quizás en el caso de Colombia sobresale solamente el trabajo de José Ángel Hernández García, quien en 2006 publicó el libro La Guerra Civil Española y Colombia, que hace un análisis del fenómeno desde las aristas políticas y diplomáticas que ocasionó el impacto de la Guerra Civil, y también qué pasó con el exilio español que se llegó a asentar en este país. La apuesta de este trabajo, de esta ponencia, se enmarca en un proyecto más amplio que intenta estudiar el impacto de la guerra civil y el fenómeno del exilio desde la posición que adoptan los distintos gobiernos latinoamericanos, y cómo su posición al respecto les puede servir para legitimar algunas de sus políticas internas de acuerdo a la especificidad de cada país. Un ejemplo de ello nos obliga a citar 3 trabajos que abordan el tema desde esta perspectiva. El primero es el de Juan Bernardo Alfonseca Giner de los Ríos, quien en 2012 publicó un excelente documento, producto de una investigación que le llevó algunos años de consulta y que revela los entresijos de la política trujillista en República Dominicana con respecto a la llegada del exilio español, según se sigue en las páginas de su libro El incidente del transatlántico Cuba, y que apunta a reconocer que ese suceso, la llegada del exilio, dependió más de los intereses del propio dictador Trujillo que de la necesidad que tuvieron los exiliados españoles de huir de su propia dictadura. En esa misma línea metodológica se ubica el trabajo de Katia Figueredo, profesora de la Universidad de La Habana, quien en 2014 dio a conocer su libro La derecha hispano-cubana y la guerra civil española, quien en términos generales analiza el estado de las relaciones de los gobiernos cubanos de Laredo Bru y Fulgencio Batista entre el 36 y el 44 con la España franquista, y el impulso que a estas relaciones daba la colonia española, y desde luego la interesante y siempre curiosa participación que tenía la delegación de la Falange Española en la isla. En esa misma línea
se puede ubicar el reciente trabajo de Arturo Taracena sobre Guatemala y la República Española en el exilio, en el que estudia el papel que tuvieron los gobiernos de Arévalo y Jacobo Arbenz con respecto a la República Española, argumentando que la posición de este gobierno, el guatemalteco, respondía más en ese momento a su similitud ideológica con el gobierno republicano. Arévalo invitó a destacados académicos españoles para que fundaran proyectos científicos y culturales, como es el caso del antropólogo Pedro Boix Gimpera, quien es uno de los miembros fundadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos en 1945. Taracena describe con detalle la posición de Guatemala ante la República Española durante estos dos periodos presidenciales y también atiende las acciones de los ministros guatemaltecos destinados en París, Londres y Portugal, con la finalidad de atraer la llegada de españoles a este país centroamericano, producto de la firma de un acuerdo migratorio que signaron en el 47. Aunque la cantidad de españoles es muy pequeña, la que llega a Guatemala, no deja de ser altamente representativo para todo el escenario centroamericano. Todo ello es una muestra muy representativa que aplica para el estudio de cualquier escenario en Latinoamérica. En el caso mexicano, esta metodología apenas puede ser apreciada en investigaciones como la de Mario Ojeda, según se desprende de la lectura de su libro México y la Guerra Civil Española, en donde detalla los episodios políticos y diplomáticos que enmarcaron la participación de México en este contexto. La batalla diplomática que México da en la Sociedad de Naciones, la venta de armas, la llegada de voluntarios mexicanos a combatir a favor del bando republicano, la posición de la prensa o el apoyo que Félix Gordón Ordaz, el embajador de la República, recibió del gobierno cardenista para legitimar su gobierno desde México, son algunas de las aristas que pueden ser seguidas en el libro de Ojeda, que se ha convertido en una referencia obligada para los estudios sobre la materia. En una línea similar se pueden citar los trabajos de Abdón Mateos en su libro La Batalla de México y el que escribieron en coautoría Agustín Sánchez y Fabián Herrera, Contra todo y contra todos, en 2011. Mateos confirma lo que anteriormente había revelado. La amistad y admiración que mutuamente se llegaron a tener el general Cárdenas y el líder socialista español Indalecio Prieto fue el catalizador para que un sector de esta emigración política estuviese protegida y subvencionada por una organización de ayuda denominada Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles, tutelada por el mismo Prieto, y que venía a complementar la labor que desarrollaba el Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, de quien era presidente el doctor José Pucci. En una línea muy similar, Sánchez Andrés y Herrera León analizan la posición del gobierno de Ávila Camacho y de Miguel Alemán en torno al caso español, deduciendo que aunque la actitud de estos dos presidentes en torno al exilio en algunos aspectos fue menos receptiva, no cercenó de raíz el apoyo oficial mexicano a la causa de la República, al grado de que nunca hubo un reconocimiento de jure al franquismo. Con estos antecedentes, sí es posible hacer un repaso de lo que llegó a suceder en Venezuela y Colombia desde el prisma de sus posiciones políticas y, por qué no decirlo, también de sus pasiones políticas, guiadas por sus propios intereses y especificidades. Después de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela, sucedieron dos gobiernos de periodos cortos, el de Eleazar López Contreras entre el 35 y el 41, y el de Isaías Medina Angarita, que fue derrocado el 18 de octubre del 45, y con ello la instauración de una junta revolucionaria que gobernó ese país hasta finales del 48, cuando fue derrocado el gobierno de Rómulo Gallegos. En términos muy amplios, podemos decir que el gobierno venezolano reconoció a Franco desde septiembre del 38, a tan solo unos meses de que concluyera la guerra civil. A partir de ese momento, las relaciones con España tuvieron como un elemento importante la histórica migración de origen vasco y canario que existía en ese país y que servía de catalizador a la llegada de los primeros exiliados. Martín Frenchilla y Tomás Estraca coinciden en señalar que en el ideario del gobierno venezolano existía un antiguo proyecto de fomentar una migración europea para permitir la formación de un mestizaje y que ese elemento primó para que las invitaciones del gobierno venezolano ofreciera a los primeros refugiados españoles, no obstante de que Franco llegó a tener un ministro, un representante desde la guerra civil de nombre Vázquez Galloso y era el principal informante de lo que sucedía en Venezuela. El escenario se vuelve más interesante si observamos con detalle cómo se llegó a asociar el colectivo español y paradójicamente cómo también se disoció en torno a la formación del primer gobierno del exilio en agosto del 45 dirigido por el doctor José Giral. Al interior del país se formó una asociación de amigos de España
dirigida por el político de Acción Democrática Simón Gómez Malaret, quien inmediatamente se puso en contacto con Fernando de los Ríos, antiguo embajador en Washington y ahora ministro del gobierno Giral, para manifestarle que el nuevo gobierno venezolano, dirigido por la Junta Revolucionaria a partir de noviembre del 45, estaba invariablemente dispuesto a romper relaciones con Franco y a estrecharlas con la República, como así sucedió. Entre 46 y 48, el jurista Manuel Martínez Pedroso se convirtió en Venezuela en el embajador de la República Española y sus actividades llegaron a tal nivel que ambos gobiernos intentaron formalizar un tratado de doble nacionalidad que no fructificó. Con el derrocamiento del gobierno de Gallegos en noviembre del 48, el gobierno venezolano reconstituyó sus relaciones con Franco, aunque según su ministro Márquez Galloso nunca estuvieron rotas tales relaciones, pues el gobierno de la Junta Revolucionaria permitió actividades de tipo consular y comercial, y más aún la representación diplomática no fue cerrada y el ministro franquista siguió despachando en Caracas. En todo caso, después del 48 y reconstituidas las relaciones con el franquismo, Venezuela se convirtió en un férreo defensor de la entrada de la España franquista en la ONU a partir de 1950. En cualquier caso, políticos, intelectuales y académicos españoles como Augusto y Carlos Pisoñer, José Bergamín, Segundo Serrano Poncela, Juan David García Vaca, Eugenio Imas o el jurista Justino de Azcárate, por citar algunos de ellos, estuvieron exiliados en algún momento en Venezuela y estuvieron vinculados a su Universidad Central. Estos elementos nos llevaron a realizar un panorámico cabildeo de las relaciones que se mantuvieron entre las naciones de América Latina con las dos Españas, la republicana y la franquista. El saldo, desgraciadamente o desafortunadamente, es muy desalentador para el bando republicano, pues México fue el único país que se mantuvo en firme en no reconocer a una dictadura como la franquista, a pesar de la nula simpatía que la causa nacional, despertaba en la opinión pública y la repulsa de sectores progresistas latinoamericanos hacia la también conocida causa nacional española dirigida por Franco. Algunos datos genéricos quizás nos ayuden a complementar esta propuesta. El primer país que reconoció a la rebelión española fue Guatemala, bajo la dictadura de Jorge Ubico, en fecha tan temprana como noviembre del 36. Durante 10 años Guatemala rompió con Franco y se reactivaron sus relaciones entre el 54 a raíz de la caída de Jacobo Arbenz. El segundo país latinoamericano en seguir los pasos de Guatemala fue El Salvador, gobernado por el dictador Hernández Martínez, y también lo hizo Nicaragua bajo la tutela de Anastasio Somoza García. Costa Rica, a pesar de contar con gobiernos republicanos y democráticos, nunca reconoció a algún ministro de la República, a pesar de que el fundador de la Segunda República costarricense, don Pepe Figueres, era hijo de catalanes y durante la Guerra Civil, bajo el gobierno de León Cortés, llegó a participar en asociaciones simpatizantes del gobierno español de Manuel Azaña. Franco también fue inmediatamente saludado por Fulgencio Batista en Cuba y desde luego por Trujillo en Dominicana, con quien mantuvo una estrecha comunicación ideológica y estratégica ya en el marco de la Guerra Fría. En América del Sur ya hemos visto que solo por un breve lapso de 3 años Venezuela rompió sus comunicaciones oficiales con la península, mas no las oficiosas. Sin duda, el más allegado a la política y estrategia franquista fue la Argentina de Perón, que implicó una apoteósica visita de Estado que Eva Perón realizó a Madrid en el 47, en donde fue recibida con honores por el Estado español. Según los trabajos de Beatriz Figallo, Renan Rein, Mónica Quijada, Víctor Trifón o Dora Schwartz, el peronismo llegó a convertirse en un elemento importante para sostener al franquismo en los años difíciles entre el 43 y el 48, con el envío, por ejemplo, de toneladas de trigo y con la defensa que de España hacía la diplomacia argentina en los foros internacionales. En Chile, los gobiernos de Alessandre Palma y Aguirre Cerdá accedieron a la llegada de republicanos en el Winnipeg gracias a las diligencias de Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, y existió una importante presencia republicana en la Academia, las Artes y la Ciencia chilena, pero desde que se formó el gobierno exiliado en Santiago nunca hubo una representación diplomática, a pesar de que en el 40 Chile y el franquismo estuvieron a punto de romper relaciones. En fecha tan tardía como el 73, Pinochet y Franco llegaron a confraternizar, lo mismo que durante la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner y de Getúlio Vargas en Brasil. Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay tampoco tuvieron relaciones con la Segunda República en el exilio. Para finalizar, quisiera centrarme en lo que sucedió aquí en Colombia, bajo los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, quienes también se integraron al amplio eje latinoamericano que dio un espaldarazo diplomático al franquismo. Como sucedió en prácticamente todos los países de Latinoamérica, la irrupción de la guerra en la península ibérica generó también en Colombia un amplio debate a favor y en contra de los sublevados.
Un papel destacado alcanzó a tener el ministro del gobierno español, Juan Climent, quien se hizo cargo de la legación en Bogotá luego de la dimisión de Manuel del Moral, quien apoyó al bando insurrecto, o sea, al franquista. Para ello se formó en Bogotá un Ateneo español y comités regionales de ayuda a la República Española en Barranquilla, Cali y Medellín. Lo cierto es que el activismo de la legación continuó a la llegada del nuevo ministro de Hazaña, Rafael Ureña, en junio del 38. El debate sobre España también se trasladó a la prensa, en donde El Tiempo, propiedad de la familia Santos y portavoz del Partido Liberal del presidente Eduardo Santos, contrapunteaba su opinión con El Siglo, órgano del Partido Conservador, que publicó apologías a favor de Franco y sus huestes. Como sucedió en otros escenarios latinoamericanos, en Colombia y su diplomacia pesaron también elementos aleatorios que en este caso impidieron una llegada masiva de exiliados españoles. Uno muy elemental es el reconocimiento que el gobierno liberal de Santos concedió a Franco, y más aún la imagen negativa que entre el propio gabinete de Santos y su canciller López de Mesa tenían de la facción radical de la emigración española, es decir, de comunistas y anarquistas. Según se puede seguir en el revelador trabajo de Ángel Hernández, un gran amigo y defensor de la llegada de exiliados republicanos fue el escritor Germán Arciniegas, quien, a pesar de sus buenos oficios, al final no le fue posible traer a una gran cantidad de exiliados españoles, como sí sucedía en México, Chile, Dominicana y posteriormente en Argentina y Venezuela. Ello no impidió la llegada y adaptación de un cualificado grupo de exiliados, entre los que destaca el exministro y embajador republicano Luis de Zulueta, quizás uno de los más distinguidos exiliados según el propio Ángel Hernández. Al final, valdrá la pena recuperar un texto citado en la investigación antes mencionada, siendo esta la impresión del español José Prat al llegar a Puerto Colombia el 27 de agosto del 39 en calidad de refugiado. Cito: la llegada a Puerto Colombia fue, desde el punto de vista del ambiente, un fuerte contraste con lo que estaba pasando en París. Encontré ya la sorpresa de que, a pesar de la distancia, se hablaba el mismo idioma y se advirtió una simpatía, una cordialidad, una comprensión que no podía esperarse dada la situación en Europa. Esto me hace decir que desde el punto de vista psicológico y espiritual estaba más cercano a Puerto Colombia que Pertús, por donde pasé cuando crucé Francia, ya que una acera era francesa y otra española, y había dos mundos económicos y culturales hasta cierto punto muy distintos, separados por pocos metros de distancia. Valoración final. Como hemos podido apreciar, ya existen elementos y documentos que nos permitirían tener una visión panorámica del carácter de las relaciones que se entablaron entre España y América Latina durante el franquismo, desde el prisma de la política latinoamericana. Destacamos los casos de México, Dominicana, Cuba, Guatemala, Argentina y según hemos visto también ya de Colombia y Venezuela. Ello nos puede indicar que mientras en Venezuela encontramos una numerosa migración republicana debido en alguna medida a la tradicional migración vasca y canaria que estaba en este país y a la estrategia oficial de propiciar la migración europea, a pesar de que el gobierno venezolano reconocía a Franco en septiembre del 38, en Colombia el proceso oficial de elección fue más selectivo y solo se puede considerar la llegada de un núcleo de refugiados que también siguieron una ruta tradicional en los estudios del exilio republicano en América Latina. Es decir, se estudia y se aprecia su trascendente inserción en proyectos educativos, culturales y sociales y su impacto en diversos campos de la comunicación escrita. Muchas gracias.